Paz de Cristo, queridos hermanos, bienvenidos a esta clase de doctrina. Hoy estaremos hablando del tema relaciones personales. Esta es una clase muy importante para todo hijo de Dios, para todo cristiano, pero especialmente para todos aquellos que comienzan la carrera cristiana, porque les va a enseñar cómo relacionarse con las demás personas en este mundo. Y aunque está entendida para los que recién comienzan la carrera cristiana, no obstante, esta clase puede servir para todos los hijos de Dios y hay que aplicárnosla completamente. Dice Romanos 12:10: Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y este texto es el texto que vamos a estar utilizando como puente para hablar sobre las relaciones personales. Quiero comenzar diciendo lo siguiente. El cristiano debe de ser una persona que sepa vivir en comunidad. Debe de ser una persona que sepa vivir entre las demás personas. Debe de ser una persona que pueda llevarse bien con todos. Ese es el objetivo de esta lección. Aunque vivimos en un mundo con diferentes tipos de personas, no obstante, todos debemos aprender a llevarnos bien y a vivir bien con los demás. Y es precisamente en esta área donde el verdadero Hijo de Dios manifiesta lo que es, demuestra que ha tenido un verdadero encuentro con Jesús y un verdadero cambio en su vida. Cuando podemos convivir con todas aquellas personas que, aunque tal vez son diferentes a nosotros, podemos, no obstante, llevar una buena relación con nuestros semejantes. Y vamos entonces a comenzar con la definición. En realidad, ¿qué son las relaciones personales? Las relaciones personales son la capacidad de llevarse bien con todos. De esa manera, así llano. Las relaciones personales son la capacidad de llevarse bien con todos. Y qué tremendo esto, ¿verdad? Es la capacidad de llevarse bien con todas las demás personas. Aunque vivimos en un mundo tan diverso, con tantas clases de personas, de individuos, no obstante, tenemos que aprender a llevarnos bien con nuestros semejantes. Eso es precisamente las relaciones personales. Y vamos a ver un par de definiciones sobre las relaciones personales. La primera es de Maxwell, John C. Maxwell, uno de los grandes escritores que hay sobre relaciones personales y sobre conferencias que él da a congregaciones y a compañías sobre precisamente esto. Y él dice: las relaciones son el pegamento que mantiene unidos a los miembros de un equipo. Eso es lo que dice Maxwell. Después, Georgina Ellerman dice: interacción por medio de la comunicación que se desarrolla o se entabla entre una persona y el grupo al cual pertenece. Entonces, si podemos mirar detenidamente, estas definiciones sencillamente hablan de lo que ya dije anteriormente, de llevarnos bien con las demás personas, de entendernos. Y es importante que nosotros entendamos eso. Cuando traemos las relaciones a la vida cristiana, entonces la vida cristiana no está ajena de las buenas relaciones. De hecho, cuando estudiamos sobre lo que dijo Jesús, uno de los mandamientos más extraordinarios de todos los tiempos de Jesús fue precisamente el que nos amemos los unos a los otros. Él dijo: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Son las palabras de Jesús. Todos nos debemos de amar. El amor
es la base para una buena relación personal con otros individuos. Además, Jesús enseñó que no debemos enojarnos con los demás. Oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Entonces ya tenemos aquí que Jesús mismo prohíbe que nosotros nos enojemos con otras personas. ¿Y cuántas veces nos hemos enojado contra otras personas? Muchas veces, cuando vamos por la calle, cuando vamos manejando y alguien se nos cruza, y entonces a veces no tenemos el cuidado y podemos enojarnos. Eso no debemos de hacer porque somos cristianos, somos hijos de Dios. Jesús también enseñó no pelear con otras personas. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, no resistáis al que es malo. Es decir, en este mundo hay mucha gente mala que nos van a hacer y amargar el día, pero nosotros no nos podemos poner al tú por tú con ellos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Dios no nos mandó a pelear con las demás personas. Jesús también enseñó a hacer bien a nuestros enemigos y adversarios. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os persiguen o aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, con este texto en mente podemos deducir que aún a nuestros enemigos y adversarios no podemos estar en mal con ellos y mucho menos aborrecerlos. Por todo lo contrario, el Señor nos manda orar por ellos, amarlos y orar por ellos. Todo lo contrario a lo que enseña el mundo. Estábamos mirando los debates políticos. ¿Qué pasa en un debate político? Todo lo peor que usted se puede imaginar, se dicen un montón de cosas. Pero eso no es el espíritu de Cristo y nunca debe ser el espíritu del ser humano, de rebajar a otra persona por el piso, ponerlo por el piso. No. Nosotros somos cristianos, tenemos que amarnos los unos a los otros. Este es el mandamiento de Jesús. Jesús lo dijo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y la enseñanza de los apóstoles es también en la misma línea que Jesús. No solo Jesús enseñó sobre esto, pero también los apóstoles. Basta ver algunos de los textos en las cartas que Pablo envió a las diferentes iglesias para darnos cuenta que ellos también, la iglesia primitiva, promovió el asunto de estar bien los unos con los otros. Solamente la frase unos a otros aparece más de 50 veces en el Nuevo Testamento. Y aquí están algunos ejemplos de ella. Mire, por ejemplo, se exhorta a que se saluden los unos a los otros, a que se sometan los unos a los otros, a que se soporten y perdonen los unos a los otros, a que se enseñen y exhorten los unos a los otros. Es bíblico. A que se consideren unos a otros, a que se amen unos a otros, a que se prefieran unos a otros, a que se honren unos a otros. En fin, nosotros podemos pasar aquí mucho tiempo hablando de los textos bíblicos que enfatizan que nosotros tenemos que estar bien con las demás personas, llevarnos bien. Y además, esa fue la práctica de la iglesia primitiva. Un breve estudio de la primera iglesia nos enseña que la primera comunidad de cristianos vivió en perfecta comunión, Hechos 2:44. Ellos habían experimentado el poder de Dios y esto se manifestaba en las actividades que llevaban a cabo como comunidad de fe, porque uno no es solamente decirlo, es vivirlo. Dice el texto, todos los que habían creído estaban juntos
y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Este es un texto muy poderoso. Es lo que vivía la iglesia primitiva. Es exactamente lo que se ha perdido hoy en nuestros tiempos. Pero no fue así en el principio. Todos los que habían creído en Cristo vivían una vida de comunidad y se ayudaban unos a otros mutuamente. Y esas son las buenas relaciones. Eso es exactamente lo que Dios quiere de su iglesia. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos una buena relación con nuestros semejantes? Ok, esto es un punto muy importante que quiero enfatizar porque es precisamente lo que vivía la iglesia primitiva. En primer lugar, crear y mantener una buena relación con los demás es un papel fundamental que todo miembro de la iglesia debe de conocer. Es una responsabilidad. Y aquí están las razones por las cuales, los beneficios. Primero, cuando uno vive una buena relación con los demás, hace sentir a la gente en familia. La comunión con los demás hace sentir a cada uno de los miembros como una familia. La confianza y el amor son parte predominantes en esta relación. La gente se llega a querer mucho, tanto como si fueran de la misma carne y sangre, aunque no somos de la misma carne y sangre, pero como si fuéramos. La comunión hace sentir a las personas en familia. Esto es lo que practicaba la iglesia primitiva y es el primer beneficio. Hacer sentir a la persona como en familia. El segundo, hace sentir a la gente como parte del cuerpo de Cristo. Cuando la gente se siente parte de algo importante, también se siente valorada y apreciada. Y esto es precisamente lo que sucede en la iglesia. Cuando uno viene a los caminos del Señor, cuando uno viene al camino de Dios, uno encuentra que uno se encuentra, hermanos, valorado, se siente valorado en la iglesia, se siente apreciado. Y cuando uno se siente apreciado, entonces uno va a sentirse muy bien, se siente parte del cuerpo de Cristo. Y es importante que nosotros entendamos de que eso es lo que Dios quiere que hagamos, que nos sintamos valorados, que nos sintamos bien, ¿ok? Tercero, da un sentido de pertenencia. La comunión le da pertenencia a la gente. Claro, nos hace sentir que pertenecemos a la familia de Dios, a la familia del Señor. Ahora somos alguien, ahora valemos mucho. Antes no pertenecíamos a esta familia, pero ahora sí. Tenemos ese privilegio muy grande. También se crea un compañerismo. Cuando uno se lleva bien, hay un compañerismo. Y el compañerismo es una de las cosas más grandes que pueden tener los miembros de cualquier equipo. ¿Okay? De que uno se necesite, se ayude, se comparta los unos con los otros. La iglesia tiene muchas culturas. Sí, en la iglesia hay mucha gente de todas las culturas. Si nosotros consideramos, por ejemplo, aquí en el sur de la Florida, ¿cuántas comunidades hay? Hay muchas. ¿De cuántas nacionalidades hay? De muchas. Uno puede mencionar solamente para decir, hay mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, colombianos, venezolanos, cubanos, puertorriqueños, brasileños. Menciónenlo. Costarricenses, de toda clase de países hay aquí en este lugar donde nosotros vivimos. Cada uno trae sus diferentes costumbres, cada uno trae sus diferentes formas de ver la vida y de ver las cosas. Y ellos se convierten y vienen a la iglesia y tenemos que convivir. Bueno, por eso es que esta clase es importante para que nosotros aprendamos a convivir con nuestros semejantes. Finalmente, se produce un cuidado fraternal, ¿okay? Un cuidado fraternal entre los unos a los otros.
al haber buenas relaciones personales, hay cuidado entre los hermanos. Y es que es importante entender eso, que uno se cuida, ¿verdad? Entre hermanos se cuidan los unos con los otros. Y eso es algo muy, muy, muy hermoso. Finalmente, número 5 o número 6, el beneficio que yo le llamo el beneficio más grande de todo esto, este es el beneficio más grande, en realidad es el beneficio más grande. Yo le llamo el beneficio más grande porque, mire bien, destruye las barreras sociales y étnicas, okay, que muchas veces se viven en una congregación. Ya le mencionaba de todas las clases de gente que hay aquí, de todas las nacionalidades. Bueno, cuando uno vive bien en Cristo Jesús y mantiene buenas relaciones personales, se destruyen las barreras raciales, sociales y étnicas que hay. ¿Okay? En Cristo no hay nacionalidad. En Cristo no hay raza. En Cristo no hay clase social. En Cristo somos todos uno. Todos somos iguales. Nadie es más que otro. Todos somos importantes. Desde el hermano más chiquitito hasta el hermano más grande. Todos somos iguales. El texto dice, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y es importante que nosotros entendamos esta parte. A mí me fascina mucho. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces se tiende a descuidar el asunto racial, por ejemplo. Ahorita estamos viviendo aquí en Estados Unidos una época terrible de racismo bien marcado, ¿okay? Un racismo bien marcado y se está viviendo, ¿okay? Y es una enseñanza que se debe de llevar a otros niveles. ¿Por qué? Porque todos somos iguales delante de Dios. Todos, no importa el color de nuestra piel, todos valemos mucho, todos somos importantes para Dios. Entonces, esta enseñanza destruye las barreras raciales, las barreras sociales. Una persona puede tener mucho dinero, pero eso no lo hace más grande que los demás. No lo hace más importante que otro. El dinero no hace que la gente sea más importante uno que otro. Entonces tenemos que entender que las buenas relaciones destruyen las barreras raciales y sociales que haya. Así es que son muy importantes las relaciones personales en la vida cristiana. Y en verdad son importantes. Debemos aprender entonces a relacionarnos con los demás. Las relaciones son muy importantes en todo lo que hacemos. Son importantes en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Y Dios nos mandó a vivir en sociedad, como decíamos en la introducción. Dios nunca mandó al hombre a vivir aislado. Cuando Jesús vino a la tierra, pasó casi todo su tiempo con la gente. De hecho, Jesús siempre quería estar con la gente. Y eso es lo que no podemos entender nosotros de cristianos que quieran estar aislados de los demás. Eso no es de cristiano. Uno debe de convivir con las demás personas. Hay personas que dicen, pues mejor no convivo con nadie para no tener problemas. No, es que eso no es así. Uno tiene problemas sencillamente porque no sabe llevarse bien con la gente. Segundo, debemos aprender a relacionarnos con los demás y saber que esto tiene ventajas. Las relaciones personales son muy importantes y las personas que tienen la habilidad para desarrollarlas son más importantes todavía. Gracias a estas personas, las grandes compañías triunfan en el mundo de los negocios. Las grandes iglesias esparcen el evangelio y alcanzan mucha gente. Y las grandes naciones se desarrollan por medio de líderes que saben cómo tratar con la gente. En realidad, este es el secreto del crecimiento. El secreto para que una compañía crezca es esto. El secreto para que una iglesia crezca es las buenas relaciones. Aprender a tratar bien a la gente.
¿Por qué a veces batallamos tanto con las relaciones personales? Esto le llamamos impedimentos en las relaciones. En su libro Relaciones 101, John C. Maxwell escribe que la comprensión es un asunto que afecta a las relaciones y señala que la gente no comprende a los demás por temor, egocentrismo y por no valorar las diferencias y reconocer las similitudes de los demás. Aquí está todo lo que queremos decir. ¿Ok? Pero vamos a ir mirándolo poco a poco. ¿Por qué no tenemos buenas relaciones o qué es lo que impide tener buenas relaciones? Bueno, lo primero es el temor. ¿Qué es el temor? El temor es el miedo. Muchas veces la persona que tiene miedo a relacionarse con las demás personas es porque piensa que le van a fallar o lo van a traicionar. Y aunque no podemos dudar que eso pueda suceder, uno no puede vivir sencillamente pensando que eso va a suceder. Entonces hay personas que viven temerosas de esto y prefieren vivir aislados. No tienen amigos, no se relacionan con nadie. ¿Por qué? Porque no quieren tener problemas. Y ese es un grave error. Un grave error. Número 2. Por egocentrismo. Muchas veces la gente es egoísta. Y aunque creemos que la mayoría de personas, la mayoría de los egoístas no lo son a propósito, sino por la naturaleza caída del hombre, entonces debemos de saber de que a veces por el egoísmo es que no se pueden tener buenas relaciones. La persona es muy egoísta, la persona piensa solo en sí mismo. Entonces cuando la persona piensa solo en sí mismo, no piensa en las demás personas. Y número 3, el orgullo. Cuando nuestro corazón está lleno de orgullo, no damos lugar a otras personas que ocupen un espacio dentro de nosotros. El orgullo es la barrera más grande entre dos personas. El orgullo es la barrera más grande entre dos personas. El orgulloso siempre mira para abajo a los demás, porque él se cree superior, se cree mejor. Y eso nunca va a permitir que haya una buena amistad entre un orgulloso y alguien que no lo es. ¿Ok? Número 4. A veces no podemos tener buenas relaciones con los demás porque no sabemos valorar a las demás personas. ¿Ok? Eso es así. No podemos valorarlos. O cuando vemos que aquella persona tiene más talento que nosotros, entonces nos ponemos medios celosos y ahí nos ponemos mal. No, hay que valorar a las personas. Si aquella persona tiene cualidades que tú no tienes, gloria a Dios. Tú tienes cualidades que esa otra persona no tiene también. Y por eso no debemos de ponernos mal. Enseguida les muestro la clave para tener buenas relaciones personales con las demás personas, no importa quiénes éstas sean. Y vamos a mirarlo. En primer lugar, es el amor. El amor cubrirá multitud de pecados, ¿ok? Con amor se puede llegar a cualquier lado y se puede hacer cualquier cosa. Nadie puede resistirse al amor. El amor es la firma de nuestro Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Son las palabras de Jesús. El amor, hermanos, lo cubre todo. Y nosotros tenemos el deber de amar a los demás. Ya lo he estado repitiendo anteriormente. Debemos de amar a los demás, incluyendo a nuestros enemigos, ¿ok? Esas son las palabras que dijo Jesús. Cristo nos manda a amar a los demás y aún a nuestros enemigos. Muy bien. Segundo, tenemos que mantener una buena comunicación. La comunicación también es la clave para tener buenas relaciones con las demás personas. Es muy importante una comunicación. ¿Y qué es una comunicación? Una comunicación buena es
hacer saber a la otra persona lo que nos pasa, lo que nos sucede, lo que nosotros pensamos. Los seres humanos, de un modo u otro, comprendieron desde siempre la importancia de la comunicación. Ellos buscaron la forma de cómo comunicarse a través de señas, gestos, palabras y muchas otras maneras. La comunicación siempre ha sido importante en la sociedad. ¿Y cómo podemos lograr una buena comunicación? Bueno, muy fácil. Muchos de nosotros a veces no sabemos expresar lo que pensamos y cuando lo hacemos a veces lo hacemos mal. De pronto, algo que dijimos parece malintencionado solo porque no lo supimos decir y en ocasiones no somos capaces de expresarlo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a lograr una buena comunicación con las demás personas. Y eso se hace, hermanos, expresando sabiamente lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos. Y cuando las otras personas también expresan lo que ellos sienten, entonces podemos convenir en algo. ¿Ok? Es cuestión de saber expresar lo que nosotros pensamos y sentimos. Y aquí les doy 3 guías para mejorar la comunicación. Primero, debemos ser francos. La comunicación franca genera confianza y construye la relación. En lo que tú más puedas, tienes que ser sincero al hablar. ¿Ok? Esa es la primer clave para mejorar la comunicación. Sé sincero. Segundo, comprende a las demás personas. ¿Ok? Las demás personas deben de ser comprendidas por ti. ¿Ok? Tienes que comprenderlos, tienes que entenderlos. ¿Ok? Porque tanto tú como ellos tienen virtudes que Dios les ha dado. Y para poder tener una buena comunicación con las demás personas es necesario comprender a los otros. Tercero, habla con claridad. Siempre habla claro con los demás y no andes con rodeos. Hay que saber decir las cosas. También no puedes hablar solamente por hablar, como voy a explicar más adelante, pero hay que saber decir las cosas con respeto, pero claro. Número 4. Aprende a balancear la comunicación. ¿Qué quiere decir balancear la comunicación? Quiere decir, primero, no hablar más de la cuenta. Siempre las personas que hablan más de la cuenta se meten en problemas. Fíjate tú, siempre las personas que más hablan en cualquier lugar son las que más se meten en problemas. La misma Biblia dice, en las muchas palabras no falta pecado. ¿Okay? Segundo, no ofendas cuando hablas. Sí, a veces ofendemos a las personas cuando hablamos porque no tenemos cuidado. No ofendas cuando hablas. Hay siempre una manera positiva de decir las cosas. Tercero, no murmures de los demás. La murmuración es hablar entre los dientes de las demás personas. Nunca lo hagas. ¿Por qué? Porque eso va a crear problema y conflicto. Cuarto, no seas áspero para hablar. Y quinto, piensa antes de hablar. Esto nos ayuda a balancear la comunicación. ¿Ok? También tenemos que aprender, como dije anteriormente, a comprender a los demás. No solamente es el amor, la comunicación, pero también la comprensión. ¿Ok? Hay que aprender a comprender a los demás. Y la comprensión es muy necesaria para poder mantener buenas relaciones con las demás personas. Muchos de los problemas que suceden con la gente es porque ellos no los comprenden, no son comprendidos, no son entendidos. No todos somos iguales. Hay personas que necesitan un poquito más de tiempo para ser entendidos. ¿Y qué es lo que debemos de comprender de las demás personas? Bueno, debemos de comprender que son diferentes. La persona que está enfrente de ti es diferente a ti en todos los aspectos. No somos iguales, somos muy diferentes. Unos son de una forma, otros son de otra, y eso hay que comprenderlo. Todos queremos ser algo o alguien en la vida, eso también hay que comprenderlo. La mayoría de la gente quiere salir adelante, quiere progresar, quiere superarse.
Entonces tienen que ser comprendidos. Todos queremos ser alguien o que alguien se interese en nosotros, mejor dicho. Todos queremos que alguien se interese en nosotros. Es algo normal. Nosotros como seres humanos nos gusta que alguien se interese en nosotros. ¿Okay? Finalmente, debemos aprender a escuchar a los demás. Este es el cuarto principio de cómo podemos mejorar la comunicación. Aprende a escuchar a los demás. Saber escuchar es una habilidad que se debe adquirir por aquellas personas que desean tener buenas relaciones con los demás. Aunque es una virtud que Dios le ha dado a ciertas personas, no obstante, muchos de nosotros podemos aprender a escuchar a las demás personas. El arte de aprender a escuchar. Fíjense cuál es el arte de aprender a escuchar. Primero, número 1, la importancia de saber escuchar. Cuando la gente habla, expresa lo que piensa, lo que siente y lo que desea hacer. Es por eso que las situaciones de conflictos que pasan, por ejemplo, en los matrimonios o entre dos personas, suceden porque no han aprendido a escuchar. Y uno debe de aprender a escuchar. Los consejeros, una de las cosas que tienen los consejeros es que ellos solamente oyen. La persona habla y habla y habla y ellos oyen y ya después dice gracias por su ayuda. En realidad no hizo mucho más que oírlo, pero es la importancia de saber escuchar. Segundo, saber escuchar es de un gran valor. Primero, cuando escuchas muestras respeto. Segundo, cuando escuchas edificas relaciones. Y tercero, cuando escuchas aprendes. Tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender. Yo creo que ese es un arte. Hay que aprenderlo en el nombre de Jesús. El Señor dijo por medio de Samuel, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hay que saber escuchar. Eso es de gran valor. Y tercero, tú puedes desarrollar la habilidad de escuchar. ¿Cómo? Bueno, primero mira al que te habla. Siempre mírale a los ojos. Déjalo hablar. No interrumpas. Cuando la persona está hablando, míralo. No lo interrumpas. Y tercero, entiende lo que él te está diciendo. Entiende lo que él te está diciendo. Así es que tú puedes desarrollar la habilidad de escuchar. Número 4. Pregunta si no entiendes. Si no entiendes algo, pregunta. Controla tus emociones y no juzgues antes de tiempo. En realidad, muchas veces juzgamos antes de tiempo y nos damos la tremenda quemada del siglo. Así es que, estimados hermanos, con esto en mente, cerramos esta clase sobre relaciones personales diciendo lo siguiente: el cristiano debe de ser una persona sociable que puede crear y mantener buenas relaciones con todos, incluso con aquellos que son difíciles de tratar. Sí, nosotros como cristianos debemos aprender a crear y mantener buenas relaciones con nuestros semejantes. Por esto es necesario que como hijos de Dios trabajemos mucho en esta área para poder desarrollar buenas relaciones personales, lo cual agrada a Dios y beneficia a la iglesia y nos beneficia a nosotros. Entonces, nunca, pero nunca subestimen las relaciones personales. Yo creo, y esto es personalmente, es una opinión personal, que todos los que somos cristianos, todos los que somos hijos de Dios, todos los que ya estamos caminando con Cristo, debemos de ser los mejores ciudadanos. Debemos portarnos bien, debemos tener buenas relaciones con los demás individuos, no importa quiénes estos sean. Nosotros tenemos que poner ese ejemplo, tal y como lo hizo
la iglesia primitiva. Así es que, estimados hermanos, espero que esta clase les haya gustado mucho. Compártanla con todos aquellos amigos suyos para que ellos también lo aprendan. Bueno, Dios les bendiga y hasta la próxima.